Amigos queridos, que las bendiciones de Dios sean con todos y con los hermanos que nos acompañan también en esta serie de otros, en esta sexta sección que nos corresponde en esta ocasión. Es un privilegio y un honor que el Señor me permita compartir con ustedes su palabra, con todos aquellos también que con el tiempo estarán viendo estos videos. Es mi mayor anhelo que sea de la mayor bendición para sus vidas, estos estudios y otros de otras series que estamos subiendo a internet. Bien, quedamos la última vez en el análisis de los obreros del cuarto grupo. ¿Quiénes son? ¿Quiénes lo componen? ¿Cuándo empezó el cuarto grupo? ¿Y por qué se hizo necesario que luego Dios consiguiera o buscara o llamara entre esos obreros a un quinto grupo? Que será la última sección de nuestro estudio. Pero entonces, según lo que vimos en la última ocasión, antes de eso, es importante que analicemos cómo fue que los diferentes grupos llamados, el grupo primero, el pueblo judío, el grupo segundo, los de la hora tercera, la iglesia cristiana, y el grupo tercero de obreros, los de la hora sexta, apostataron de estos tres puntos fundamentales que la Biblia define como la verdad de Dios. Veamos eso primero y con eso claro estaremos en mayores condiciones para entrar en el análisis del cuarto grupo. ¿Y qué hizo el cuarto grupo con estas tres verdades fundamentales? ¿Hizo lo mismo que hicieron los tres grupos anteriores o su actitud fue distinta? ¿Por qué se hizo necesario el surgimiento de un quinto grupo? Vamos por partes entonces. ¿Cómo fue que el primer grupo, recuerdan cuál era? Sí, el pueblo judío. Cómo el primer grupo apostató de este paquete de la verdad que Dios entregó en sus manos. Para eso es necesario que vayamos por partes. ¿Cuál fue el primer punto señalado como la verdad fundamental de Dios para su pueblo, para compartirla con el mundo? Cristo como único medio de salvación. ¿Qué hizo el pueblo judío con esta primera verdad fundamental? En el Evangelio según San Juan, el capítulo 1 y el versículo 1. Juan capítulo 1 y el versículo 11, más bien, capítulo 1, versículo 11. Hablando del Señor Jesucristo dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Esta declaración es fundamental para entender la actitud que tomó el grupo de los judíos, los primeros llamados a la viña del Señor. ¿Qué actitud tomaron hacia la verdad centrada en la persona de Jesucristo? Dice el texto, no le recibieron. No le recibieron. Y mucho más que no recibirle, en el capítulo 3 del libro de los Hechos, el capítulo 3, nos enfatiza en una forma más drástica qué hicieron. Hechos, el capítulo 3 y el versículo 14, y también el 15. Dice, mas vosotros, hablando de los judíos, negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diese un homicida. Hablando del juicio de Jesús ante Pilato. Mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diese un homicida. ¿Y qué hicieron? Y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Entonces, ¿qué hizo el pueblo judío con el Señor Jesucristo? El fundamento mismo de la verdad, la representación máxima del Dios de verdad. Lo rechazaron, lo negaron, le dieron muerte. En Mateo 27, el Evangelio según Mateo, el capítulo 27, los versículos 1 y 2, dice: venid a la mañana
todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para entregarle a muerte. Y le llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. Todos se confabularon para llevarlo a la muerte. En el versículo 17, los versículos 17 en adelante, dice: reunidos pues ellos, les dijo Pilato: ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús, llamado el Cristo? Porque sabía que por envidia le habían entregado. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir: no tengáis nada que ver con este justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Y respondiendo el gobernador les dijo: ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron: a Barrabás. Pilato les dijo: ¿qué pues haré de Jesús, llamado el Cristo? Todos le dijeron: sea crucificado. Y el gobernador les dijo: pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más diciendo: sea crucificado. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: inocente soy de la sangre de este justo, allá vosotros. Y respondiendo todo el pueblo, noten aquí, respondiendo, y ahora no solo los dirigentes, respondiendo todo el pueblo, dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Esto es solemnemente terrible. Entonces les soltó a Barrabás, y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Ellos decidieron por Barrabás. De paso, si ustedes analizan un poquito el término Barrabás, es una palabra compuesta. Abba, la última parte de Barrabás, Abba, significa padre. Y Bar es hijo. Barrabás es hijo del padre. Aquí hay un asunto medio irónico en este nombre. Estaban rechazando al verdadero hijo del padre para aceptar al hijo de otro padre. Esto es impresionante. Pero no es el tema ahora, sino que lo que quiero recalcar aquí es que en la forma más osada, abierta, despiadada y blasfema, el primer grupo, tanto dirigentes como pueblo, se confabularon para rechazar al Hijo de Dios. Lo rechazaron, lo negaron, le dieron muerte. Eso fue lo que hicieron con el primer fundamento de la verdad, que es Cristo. Lo rechazaron, y no solamente rechazaron, le dieron muerte como humano, sino que también rechazaron su divinidad. No la aceptaron. Vean ustedes en Juan 10, el Evangelio de San Juan, el capítulo 10, versículos 31 al 33. Dice: entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús les respondió: muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Jesús se dio a conocer como Dios, igual a su Padre. También en el capítulo 10, en ese mismo, allí en el versículo 30, leemos: yo y el Padre uno somos. Cuando Él hizo eso, cuando Él se identificó como igual a su Padre, es decir, como Dios, entonces los judíos no soportaron más y lo acusaron de blasfemo. Es decir, rechazaron la divinidad de Cristo. Rechazaron que Él es Dios como lo es el Padre en todo el sentido de la palabra. Entonces rechazaron su humanidad al darle muerte, porque no pueden darle muerte a su divinidad. Rechazaron su humanidad, pero también rechazaron su divinidad. Las dos naturalezas de Cristo fueron rechazadas por el primer grupo de obreros llamados
en la parábola. Pero no solamente rechazaron a Cristo, también rechazaron su palabra, el segundo elemento de la verdad. En Juan 5, versículos 37 y 38, leemos así. Juan 5, 37 y 38. Hablando Jesús a este primer grupo de la parábola, dice: también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió, vosotros no creéis. Aquí hay un asunto interesante. Jesús les dice a ellos que la palabra de Dios no estaba en ellos, pero les explica por qué no estaba la palabra de Dios en ellos, porque habían rechazado al Hijo de Dios. El rechazar la palabra encarnada hace imposible que se acepte la palabra escrita. Y entonces los judíos, al rechazar a nuestro Señor Jesucristo, rechazaron su palabra escrita. En el mismo Juan, en el capítulo 5 que estamos leyendo, los versículos 45 al 47 nos recalcan esto. Les sigue diciendo Jesús en el verso 45: no penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creyeseis a Moisés, es decir, la palabra de Dios escrita a través de Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? La palabra de Dios no hallaba morada en ellos, porque habían dispuesto su corazón contra ella. En el capítulo 8 del mismo Juan, versículo 37, Juan 8, 37, Jesús les dice: sé que soy descendiente de Abraham, pero procuráis matarme. Y ahora les vuelve a explicar la razón: porque mi palabra no haya cabida en vosotros. ¿Notan, hermanos y amigos queridos, la relación inseparable entre Cristo y su palabra? Procuráis matarme porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Al rechazar a Cristo se rechaza su palabra, y así recíprocamente. En los versículos 43 del mismo Juan 8 y 44 dice así: ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. ¿Qué dijo Jesús a ellos? ¿Por qué no le entendían sus enseñanzas? Porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad. ¿Notan cuál fue el problema del diablo? ¿Por qué cuando se convirtió en tal tuvo que ser también separado de Dios? Dice: no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. El versículo 47: el que es nacido de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Bien, hay algunos textos más, pero quisiera dejarlo en este caso por aquí. ¿Qué hicieron con su palabra? La rechazaron. ¿Por qué rechazaron la palabra de Dios los integrantes del primer grupo? Porque rechazaron a Cristo. Rechazaron la palabra encarnada de Dios, y entonces como resultado inmediato vino el rechazo a su palabra escrita. Pero, ¿qué hicieron entonces con sus mandamientos? ¿Cómo rechazaron sus mandamientos? Si ustedes leen Primera de Reyes 18, en la historia de este primer grupo, el versículo 18 también, ya desde muchos años atrás venían dando pasos agigantados en esta apostasía. Dice el 18 del versículo 18 de Primera de Reyes: y él respondió, Elías, hablando al rey: yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando, noten, los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales.
Dejaron los mandamientos de Jehová y siguieron a los Baales. Habían apostatado contra la ley de Dios cuando se fueron sumiendo cada vez más en la idolatría abierta y directa. Y si ustedes leen el libro de Ezequiel, van a encontrar que llegaron a tal grado en la apostasía que adoraban ídolos en el propio templo de Dios. En Segunda de Reyes 17, Segunda de Reyes 17 y el versículo 16, dice: dejaron todos los mandamientos de Jehová su Dios. Esto es impresionante. No dice que dejaron algunos de los mandamientos. Dejaron todos los mandamientos de Jehová su Dios, y se hicieron imágenes fundidas de 2 becerros, y también imágenes de acera, y adoraron a todo el ejército de los cielos, y sirvieron a Baal. Es impresionante. Dejaron la ley de Dios. El tercer punto de la verdad. Y en el Nuevo Testamento, el Señor nos explica cómo esto se refleja en sus acciones, las de estas personas. En Mateo, el capítulo 15, Mateo, el capítulo 15, los versículos 3 y 8 y 9. El 3 dice así: respondiendo él les dijo: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? No vamos a entrar en el análisis de este texto porque lo hemos explicado ya en forma específica en el video. No lo que entra en la boca contamina al hombre. Ahí pueden encontrar la explicación de ese texto. Pero lo que quiero extraer de aquí es la indicación de Jesús de que por causa de la tradición de ellos, violaron el mandamiento o los mandamientos de Dios. No solo los de la época del Antiguo Testamento, sino también los que vivían en el tiempo de Jesús. En el versículo 8 dice: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Y está citando a profetas del Antiguo Testamento. El versículo 9: pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Entonces, ¿qué hicieron con la ley de Dios? La sustituyeron por doctrinas, la sustituyeron por tradiciones humanas. En el Evangelio de Marcos, el capítulo 7, encontramos lo mismo. Marcos 7 y el versículo 9. Les decía también: bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Entonces, el tercer elemento de la verdad, la ley de Dios, fue un elemento del que también apostató el primer grupo. Apostataron de Cristo como único medio de salvación, rechazaron su humanidad, rechazaron su divinidad. Su humanidad la mataron, su divinidad no la aceptaron, luego rechazaron su palabra y entonces rechazaron sus mandamientos. Ahora bien, hay un tercer punto, o más bien un cuarto punto que les decía que se desprende de estos tres, y que también en este primer grupo fue un punto que causó mucho problema. Me refiero a lo mencionado ya de la doctrina de la inmortalidad del alma. ¿Cómo entró el pueblo de Israel en la aceptación de esta doctrina falsa, apostatando de la verdad bíblica de que el hombre no es inmortal, de que la inmortalidad solo está en Cristo? Ustedes recordarán, no voy a entrar mucho en ese detalle, vamos a detenernos más en este punto en los demás grupos, pero en este primer grupo ellos entraron en este punto de apostasía, aceptando la doctrina de la inmortalidad del alma cuando cayeron en las prácticas paganas de consultar a los muertos. Lo hicieron algunos de los reyes de ellos, lo hizo Saúl, recuerdan cuando fue y consultó con la pitonisa. Ese tema está también subido si tienen interés en verlo, con quién fue que habló Saúl. Lo hizo con el propio demonio, no era Samuel el que se le apareció, pero no es el tema ahora, pueden verlo en el video respectivo. Pero ellos entraron en el acariciamiento de esta doctrina falsa de la inmortalidad del alma cuando permitieron que entraran dentro de sus prácticas las consultas con los muertos, con adivinos, con espiritistas.
los otros grupos, el segundo, el tercero y el cuarto, ¿cómo fueron afectados con esta cuarta doctrina? Allí sí nos vamos a detener un poquito más. Pero es importante que por ahora repasemos. Bueno, de paso hay por lo menos un texto que quisiera darles donde podemos ver que el Señor les reclama por estar practicando esto. En Isaías 8, esto de consulta con los muertos. Isaías 8, versículo 17, vamos a leer el 19 y el 20. Y si os dijeren, las naciones paganas, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran, hablando, responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? A la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto es porque no les ha amanecido. Noten que inclusive esta práctica de consultar a los muertos, a las almas desencarnadas, según ellos, acerca de asuntos de los vivos, el Señor lo presenta como un acto que va contrario a su ley. No hagan eso, dice, sino a la ley y al testimonio sujétense. Noten cómo estos elementos, por eso les decía, están íntimamente relacionados. No puede separarse uno del otro. Pero vamos a dejarlo por ahí. En cuanto al primer grupo, repito, cómo el primer grupo apostató de este paquete de la verdad. Rechazaron a Cristo, su humanidad, su divinidad, rechazaron su palabra, rechazaron su ley, la sustituyeron por sus tradiciones y entonces también entraron en la práctica de la inmortalidad del alma, todo lo que eso implica, con consultas a los supuestos muertos que podían comunicarse con ellos. Eso en el entendimiento entonces de que en verdad el hombre no muere cuando muere, sino que algo de él sigue viviendo. Así que no hay un momento en que morirá nunca el pecador, sino que en esa forma se cumple la palabra de Satanás de que vivirá para siempre, aún siendo pecador. Bien. Pero entramos entonces en el segundo grupo. El segundo grupo. En esta ocasión vamos a dedicar un poquito de tiempo para que podamos ver con calma cómo el segundo grupo apostató también, el segundo grupo de los llamados en la parábola, cómo apostató también de este paquete de la verdad. Cristo como único medio de salvación, su naturaleza humana, su naturaleza divina, cómo fue afectado el segundo grupo en relación a esta doctrina, la palabra de Dios, la ley de Dios y la doctrina de la no inmortalidad del alma. ¿Ok? Eso estaremos viéndolo en nuestra próxima sección. Que el Señor les bendiga mucho.